Realidad en mi vida. Gloria a Dios. Tome asiento, usted que está aquí en la casa de Dios. Damos también la bienvenida a aquellos que se conectan por nuestro canal de YouTube y pueden también congregarse de manera virtual. Hemos estado enviando el link para que estén siendo parte de esta reunión. Algunos por ahí han respondido, congregados virtualmente. Y también aquellos que de otras ciudades pueden estar también siendo parte de esta transmisión. Así que oramos por todos aquellos que están viendo, no solamente en este momento en particular, pero sino aquellos que luego y en algún momento dentro de sus posibilidades están escuchando la palabra de Dios. Les recuerdo, aquellos que nos ven por YouTube o aquellos que, bueno, los que estamos aquí, recuerde que todas las prédicas van quedando allí en el canal, así que pueden volverlas a escuchar, pueden entrar al canal de YouTube y ahí van a tener todas las prédicas con la fecha y el título correspondiente. Creo que a veces necesitamos oírlo más de una vez, ¿no? Más de una vez. Y que la palabra de Dios profundice en nuestros corazones. Vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, hablando de ella, Salmos, en el libro de los Salmos, y vamos a abordar el día de hoy el Salmo número 6. Salmo 6. Y hemos titulado a esta reflexión del Salmo 6, En manos de Dios. En manos de Dios. Y si bien lo he ya expresado en algunas de las oportunidades, no es la intención dar un estudio de los Salmos, sino poder abrirnos y permitirnos esta bendición de exponernos a cada uno de los salmos e ir extrayendo la gracia del Señor en favor de nuestras vidas. Cuanto más lo leemos y cuanto más lo indagamos y cuanto más nos abrimos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que no hay cosa como que, ya lo leí o, ya lo estudié. La Biblia es inagotable, es una fuente de vida y leamos y escudriñemos todas las Escrituras las veces que querramos y cada día Dios seguirá hablando y seguirá tratando con nuestras vidas. Así que con esa apertura es que venimos a los Salmos, a esta poesía maravillosa donde encontramos estas canciones, estas poesías, estas oraciones inspiradas por el Espíritu Santo para que nos enseñen a nosotros hoy y para poder de alguna manera sentirnos parte, es decir, entender que aquellos hombres de Dios en la antigüedad les pasaba cosas, esto lo dice Santiago de Elías, ¿no? Un hombre semejante o de pasiones semejantes a las nuestras, ¿no? Y los hombres en la Biblia tenían situaciones y vivieron situaciones a veces mucho más extremas que nosotros. Y cuando vamos a la palabra y vemos cómo estuvo la intervención de Dios y cómo muchas veces esa humanidad se manifestó, se expresó en las manos de un Dios misericordioso, comprensivo, nos conoce y nos comprende. Salmo número 6. Si bien algunos todavía quieren prenderlo al momento histórico que hemos venido abordando en estos primeros salmos, aquel suceso donde David tiene que huir porque Absalón le arrebata el trono de una manera falsa, traicionera, y David con todo este sufrimiento de lo que su hijo le estaba haciendo, de lo que el precio que iba a pagar el reino por esto y todo lo que estaba sucediendo, algunos historiadores o teólogos tratan de por ahí prenderlo todavía a ese contexto. No hay muchos elementos para prenderlo a ese contexto, pero cual sea el contexto del Salmo 6, ahora al leerlo vamos a ver que el salmista David, el rey David, el siervo de Dios David, el dulce cantor de Israel David, estaba viviendo una situación bien extrema, como ya venimos viendo en algunos de los salmos, pero aquí va a decir algunas palabras tremendas de la situación en la que él está viviendo. De hecho, que es un salmo que a veces tocamos, sobre todo un texto dentro del estudio bíblico, es un buen ejemplo para una herramienta hermenéutica allí que muchas veces la usamos en el estudio, que es la hipérbole.
¿Qué es una hipérbole? Los estudiantes IET todos se desesperan por levantar la mano y decir, bueno, ¿qué es una hipérbole? Es una exageración, ¿no? Es una exageración con un objetivo, que es resaltar algo, una verdad, algo que es tan cierto y entonces se hace una hipérbole, una gran exageración. Y ahora vamos a ver que David aquí va a dar una exageración, pero va a pretender que Dios viera y hoy nosotros entendiéramos el momento difícil que estaba pasando David. Vamos al texto bíblico. Dice la palabra de Dios, el verso 1, después de introducir, y esto era el músico y tenía que ver con algún instrumento con el cual esta canción, este recitado se iba a hacer, pero vamos al texto concreto, verso 1, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Esto es la hipérbole. ¿Qué dice David? Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Lloraba David. Claro, usted dice, tanto va a llorar que va a tener que baldear después de la noche de lloro. Es una hipérbole, es una forma, una expresión para dar a entender, ¿qué cosa? ¿Cuánto lloraba por las noches David? ¿Cuántas lágrimas derramaba? A tal punto lloraba que dice, inundo mi lecho, mi lugar donde duermo, se inunda de lágrimas. David, recordamos que si bien era el dulce cantor de Israel, era el rey David. Fue general del ejército de Israel. Fue el valiente que venció a Goliat. Fue el valiente que vencía al lobo y al oso y al león cuando querían arrebatar alguna oveja. Fue el que dio tantas victorias que los pueblos alrededor temían de la presencia de David. Era un gran guerrero. Los que se unieron a él terminaron siendo los más valientes del momento. Los 30 más valientes se formaron al lado de él. Tremendo hombre de guerra, un rey de experiencia, un hombre poderoso, un hombre preparado, un tremendo hombre de Dios. Este tremendo hombre de Dios y este tremendo guerrero que no le temblaba el pulso a la hora de pelear las batallas frente a frente, y no de como ahora con botones y con satélites, era cara a cara con el enemigo. Había que ser valiente para estas batallas. Él al frente de los ejércitos. Este hombre estaba pasando una situación tan difícil que este hombre dice, las noches inundo mi cama, inundo mi lecho, inundo mi lugar de lágrimas. ¿Cuánto lloro? ¿Cuánto, dice aquí, riego mi cama con mis lágrimas? Verso 7. Mis ojos están gastados de sufrir. Exagerado. Pero vuelvo a repetir, David quería mostrar cómo lloraba, cómo lamentaba, lo crítico de la situación que estaba viviendo. Y vuelvo a enfatizar quién era David porque entendamos que no era, es un llorón, llora por cualquier cosa. Era un hombre de guerra. Era alguien que, como diríamos hoy día, se las sabía aguantar. Un hombre que se las bancaba. Sin embargo, estaba viviendo una situación donde esta es la forma que se expresa David. Versículo 7, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Verso 8, parece que pega un giro en la oración, el clamor, las palabras de David. Y dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración.
Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. ¿Qué cambio hace, no? Viene en una condición tan tremenda que está expresándose delante de Dios y de repente pega este giro y vamos a permitir que Dios nos vaya hablando en esta oportunidad de todo lo que este salmo tiene para nosotros. En el versículo 1, David expresa o siente y lo expresa de esta manera, y no tenemos por qué dudar, conociendo un poco el contexto y el trasfondo, sobre todo de la época que estaba viviendo aproximadamente. David se siente estando bajo la disciplina de Dios. David se siente que Dios lo está poniendo en vereda, diríamos nosotros. David siente la corrección de Dios, la disciplina de Dios. Siente que por su pecado está en una situación tan crítica que Dios está permitiendo toda esta situación para que en medio de este sufrimiento David pudiera entender lo que a nosotros nos sirve tanto al día de hoy, que el pecado tiene severas consecuencias físicas, económicas, familiares, materiales, pero sobre todo espirituales. Aquí David comienza a expresar todo el sufrimiento que tiene alrededor y menciona diferentes aspectos, desde su alma, su cuerpo, sus huesos, que ahora vamos a enumerarlo de alguna manera. Pero en medio de todo esto, deja ver también, y sobre todo, claro, en el mismo hecho de estar orando, que David, en medio de su situación, en medio de saber que estaba bajo la disciplina de Dios, en medio de saber que estaba aún siendo atormentado por un enemigo y que estaban pasando muchas cosas alrededor, pero todo tenía que ver con la consecuencia de su pecado. Pero a pesar de todo esto, David sabía y estaba muy seguro de algo, que permanecía en manos de Dios. A pesar de su situación, David nunca se movió de las manos de Dios. Y hay antecedentes de esto en la vida de David. Fíjense en 2 Samuel capítulo 24, yo voy a leerles un solo texto, pero el capítulo 24 de 2 Samuel nos cuenta el relato cuando David peca censando al pueblo. Es decir, David quiere ver cuán grande se había hecho. De hecho, que su general le dice a David, no hagas esto porque esto va a caer mal, sobre todo delante de Dios. Porque ¿qué era lo que Dios permanentemente le había mostrado a David? Que todo lo que él lograra era la gracia de Dios en su vida. No se trataba del mucho ejército, sino del poder de Dios. Pero David en un momento decide, la Biblia dice que Satanás tentó a David en esto. Es decir, David sintió la necesidad de ver cuán grande era su ejército. Y dice que manda a censar el pueblo, y esto desagradó a Dios. Y David tiene que reconocer que esto estuvo mal. Y el profeta, viene uno de los profetas a decirle a David, esto desagradó a Dios y esto te va a costar. Hiciste algo que no tendrías que haber hecho, que sabías que no tenías que hacer, y lo hiciste. Y esto te va a costar. Así que viene el profeta y le dice, mirá, Dios me mandó a decirte que hay 3 castigos para vos. Años de hambre y de gran necesidad sobre el pueblo, ser perseguidos por tus enemigos o una plaga que va a venir sobre el pueblo. Elegí qué castigo querés. Capítulo 24, verso 14 de 2 de Samuel dice, entonces David dijo a Gad, que era el profeta, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David ya tenía antecedentes y David sabía que a la hora de elegir, pase lo que pase, yo quedo en manos de Dios. Pase lo que pase, yo no me muevo de las manos de Dios, aunque sean las consecuencias de mis errores, aunque cometa el error y por lo cual pague consecuencias. De la mano de Dios no me suelto, de las manos de Dios no me muevo. Pase lo que pase, de la presencia del Señor no voy a salir. David ya tenía esto en su corazón. De hecho que lo va a expresar en este salmo. Se siente atribulado, se siente que Dios lo está disciplinando. Llega a decirle a Dios, ¿hasta cuándo?
Alguna vez lo habremos dicho esto nosotros, ¿no? Porque a veces cuando hay un sufrimiento por poco tiempo es una cosa, pero cuando pasan los días y 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 los días, se comienza a hacer pesado, ¿no? David se le estaba haciendo muy pesado. ¿Y qué fue lo que llega a decirle a Dios? Señor, ¿hasta cuándo? A ese extremo había llegado David. Pero de algo estamos y podemos estar seguros que David nunca se movió de las manos de Dios. Porque en las manos de Dios siempre habrá oportunidad. En las manos de Dios siempre habrá una salida. En las manos de Dios siempre su misericordia será expresada. En las manos de Dios siempre habrá una nueva oportunidad. En las manos de Dios siempre hay bendición. En las manos de Dios hay perdón. En las manos de Dios hay restablecer, hay restauración. Hay en las manos de Dios abundancia para aquellos que lo necesitan. David sabía que estaba pagando consecuencias. O por lo menos así lo pensaba él. Y yo quiero hacer un paréntesis para hablarle de esto. Hay personas que a veces asocian todo lo malo a las consecuencias del pecado. Es decir, le pasa algo malo, algo no le sale bien y cuestiona y dice, ¿qué habré hecho? ¿Qué me equivoqué? ¿Qué hice? ¿Alguna vez se vino a Dios con este cuestionamiento? Señor, ¿pero qué hice yo para que me pase? ¿Para que me suceda? ¿No? Es como cuando cae la suegra que uno dice, ¿qué hice yo para que me caiga ahora? A veces pasan situaciones y uno dice, ¿y qué hice yo? Y a veces tenemos esa tendencia absolutista. Es decir, si me pasa algo malo, es porque hice algo malo. Jesús lo explicó a esto cuando le preguntaron de un joven ciego y le dijeron, ¿pecó él o pecaron sus padres para que estuviera ciego? ¿Y Jesús qué le dijo? No, ni uno ni el otro. Era para que la gloria de Dios se manifestara. Pero también tenemos aquellos que cuando le pasan cosas malas es el diablo. Y siempre es el diablo. Ellos nunca hacen nada. El diablo lo hace por ellos. Sus manos las maneja el diablo. Sus piecitos, iba a decir sus patitas, pero sus piecitos los maneja el diablo. Y el diablo me llevó, y el diablo me hizo, y el diablo, ¿no? Y no asume ninguna responsabilidad, ¿no? Tenemos los dos extremos, el que todo es mi culpa y el que todo es culpa del diablo. Nosotros tenemos que ponernos al centro y saber que el pecado tiene tremendas y tristes consecuencias. Seas o no seas cristiano, el pecado tiene como paga la muerte, tiene como consecuencia el daño. Siempre el pecado daña, seas quien sea, si practicas el pecado, si permitís el pecado en tu vida, te va a dañar. Eso lo tenemos claro, si no pregúntenle a David. No importa la instancia que te encuentres, los años de creyente que tengas, no importa quién seas, no importa el título, la carrera. Pero era un pastor, no importa ser un pastor, un apóstol, un profeta, no importa, el pecado destruye, el pecado daña, el pecado te deteriora, el pecado hace estragos. Pero no todo lo que nos pasa de malo es el pecado. A veces tenemos luchas y ataques que simplemente son permitidos por el Señor para fortalecernos, para hacernos empáticos a veces con el problema de otro. Porque si no hubiéramos pasado por algunas situaciones, nunca entenderíamos lo que a otro le pasa. Seguramente alguna vez vivió alguna situación que no esperaba vivir, la vive, la pasa en el Señor, digo. ¿Y no se siente canchero después para hablar con alguien que le está pasando lo mismo? Digo, el buen sentido canchero, ¿no? Y la persona le cuenta y le dice, vos sabés que me da miedo. Y uno con una sonrisita, yo te entiendo, me pasó lo mismo. Pero, oré, ¿no? Es verdad, porque a veces uno está contando algo serio y del otro lado encuentra una sonrisita. Uno no sabe si frustrarse, ¿no? Pero a veces esa sonrisa decir, tranquilo, a mí me pasó, lo he vivido. Pensé que nunca lo iba a pasar, pero lo he pasado. Y hoy te puedo hablar y te puedo decir que el Señor fue mi fortaleza. Te puedo aconsejar cómo fui guiado en la palabra y salía a victoria. Muchas veces pasan estas cosas, es decir, no todo lo malo que nos suceda, los momentos de sufrimiento, tienen que ver con la consecuencia del pecado.
pero entendemos que el pecado trae consecuencia y sufrimiento. Pero también hay luchas y pruebas y dificultades que también a veces son permitidas, y todo ayuda para bien a aquellos que amamos a Dios, y vamos a hacerle honor al título, y que permanecemos en sus manos. Cuando permanecemos en las manos de Dios, tanto sean los sufrimientos de nuestras propias consecuencias, o que el enemigo se vuelva en nuestra contra, que sean consecuencias o que sean luchas, llámense como se llamen, siempre en las manos de Dios tendremos victoria. Siempre en las manos de Dios habrá consuelo, habrá solución, habrá salida. Y fíjense a qué punto David está seguro de que en las manos de Dios las cosas están protegidas y el final es un final de victoria. El verso 8, cuando dijimos que hace un giro en medio de sus palabras, dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Porque Jehová me ha respondido. Dice así: me ha oído. Y ya saca pecho David. David estaba sintiendo, estaba teniendo la convicción que su oración, su problema, su carga, su necesidad, su sufrimiento estaba siendo puesta de manera efectiva en manos de Dios. Y esto ya lo daba por seguro de que tenía las respuestas y que la gloria de Dios se manifestaría. Es decir, no necesitaba ver nada David. Le dice a sus enemigos: vamos a correr, porque yo sé que ahora Dios me escuchó. Mi oración está en el trono. Mi oración está en la presencia de Dios. He podido entregar mi necesidad. Y sabe que este es el punto de confianza, y que bien David lo conocía. Aprendió a depositar su vida en manos de Dios. Aprendió a depositar los problemas cotidianos en manos de Dios. Aprendió a depositar los momentos extremos como el que estaba viviendo en manos de Dios. Pero aprendió a depositarlo, no a mostrárselo como lo hacemos nosotros a veces. Nuestras oraciones a veces son como un cordel de ropa. Le colgamos todas las peticiones a Dios con brochecito. Las dejamos un rato al sol y después las levantamos de nuevo. Y mañana se las vamos a volver a tender ahí, para que las seque, qué sé yo, para que las vea, y después las vuelvo a tomar. David estaba clamando, pero ahora, y fíjense que David dice: ¿hasta cuándo? Es decir, David no fue esto una oración. David venía clamando, David venía en medio del sufrimiento, sentía que sus huesos se le estaban pudriendo, sentía que su enfermedad lo estaba matando. Fíjense al punto que David dice: Señor, si me muero en el sepulcro no te voy a poder alabar. Es decir, David sentía literalmente que se moría. Tan mal estaba David, estaba enfermo. Le dice al Señor: Señor, sáname, estoy enfermo, mis huesos adentro no dan más, tengo tanta angustia, mi alma por dentro estoy turbado, estoy mal. Un David que estaba mal por dentro y mal por fuera, estaba enfermo, se sentía que se iba a morir de esta enfermedad. Clama a Dios, no una vez, muchas veces, al punto que le dice a Dios: Señor, ¿hasta cuándo? Pero en esta oración, este día David entrega su causa en las manos del Señor verdaderamente. Y ya sin esperar la respuesta concreta, cuando entiende, cuando logra entregarle en las manos de Dios toda esta necesidad, ¿qué dice David? Jehová ha oído la voz de mi lloro. Verso 9. Jehová, ¿a qué? Ha oído mi ruego. ¿A qué? Ha recibido mi oración. No estaba alardeando de respuestas. David sabía que si su oración estaba puesta en el trono, David sabía que si su vida y su necesidad realmente en plena confianza había sido puesta en manos de Dios,
lo único que tenía que hacer es decirles a sus enemigos que se apuraran a huir, porque su oración ahora había sido oída. Y no era porque Dios antes no la escuchaba, pero tiene que ver con esto de ponerlo en las manos de Dios. ¿Cuántos de nosotros, como dije anteriormente, le mostramos a Dios nuestros problemas, pero los llevamos con nosotros permanentemente? ¿Cuántos de nosotros decimos permanecer en oración, pero en realidad lo que hacemos es mostrándole y mostrándole y mostrándole y mostrándole a Dios el problema? Entregáselo, porque en las manos de Dios tu problema tiene solución. En las manos de Dios aún las consecuencias de tus errores tienen salida. Porque Dios es Dios misericordioso, que obra en nuestro favor y que abre puertas donde no la hay, abre caminos donde no lo hay. Pero pongamos nuestros problemas en las manos de Dios, pongamos nuestras angustias en manos de Dios, pongamos nuestros sufrimientos en manos de Dios. David, cuando siente que su oración había sido entregada realmente, lo único que sale de su boca es plena confianza. Y empieza a decirle a sus problemas, a sus enemigos, vayan, huyan. Dice, porque Dios ha oído mi voz, ha oído mi llanto, ha recibido mi oración. David estaba seguro que ahora su causa, su situación, estaba verdaderamente puesta en manos de Dios. David sabía de que lo mejor que le podía pasar siempre era estar en las manos de Dios, aún en los momentos más difíciles, negativos, pésimos, siempre en las manos de Dios estaremos seguros. Y yo quiero que esto, más que yo, Dios quiere que esto lo entendamos plenamente y nunca lo olvidemos. Nunca vas a estar más seguro que en las manos de Dios, sea como sea. Aun cuando sientas que le has fallado, aun cuando sientas que esto es una consecuencia de tus pecados, aun cuando pienses que está todo tan mal, todo cayó tan profundo, tan hondo, no importa la situación en la que llegues, a la situación que creas que has caído o el sufrimiento que estés viviendo, no te muevas de las manos de Dios. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es el perdonador, Él es el que nos saca del pozo, Él nos saca de la desesperación, Él nos levanta, Él bendice, Él obra, Él restaura, Él perdona, Él lo hace. En sus manos siempre vamos a estar seguros. Yo quiero que rápidamente veamos 4 o 5 puntos importantes para destacar de la actitud de David a la hora de saber entregar nuestros problemas, nuestro diario vivir, nuestra vida en las manos de Dios. Tenemos que decir claro y enfatizar, más allá de que lo debe ya haber entendido, que la oración es la clave fundamental en todo. Los salmos vamos a hablar el 90% de las veces de oración, porque de hecho que tiene que ver con oraciones. Así que cuando hablamos de cómo entregar nuestra vida en manos de Dios, cómo permanecer en las manos de Dios, cómo entregar las circunstancias diarias en manos de Dios. Claro, número 1 y el titular de todos los mensajes va a ser la oración. La oración. Porque es orando, es teniendo una relación con Dios. Y cuando hablo de oración no vamos a profundizar teológicamente el término. Pero sí quiero que entendamos que cuando hablamos de oración hablamos de una charla, una relación con Dios abierta, no religiosa, no fría, no mecánica, sino vivida, del momento, expresado desde el corazón actual, de ahora. El yo ahora es el que le habla a Dios, en mi presente. Este es el día y este es el momento donde abro mi corazón y hablo con el Señor. ¿Y por qué le digo esto? Porque algunos tienen viejas oraciones repetidas. Es una oración fría. Tienen un protocolo, ya que tenemos términos nuevos en este año. Tienen un protocolo de oración. Y ya saben cómo empieza y cómo siguen. No, yo me tomo un ratito y le digo, Señor, gracias por este día que me diste. A veces yo escucho oraciones que, aparte la dicen rapidita porque es como que está memorizada y como para que vaya como un caño, ¿no? Y rapidito, ¿no? Padre, te doy gracias. Hay oraciones armadas, por ejemplo, los alimentos, tenemos oraciones armadas. Yo soy medio de la oración armada a veces, porque hay cosas que no me las quiero olvidar. Quiero que Dios
las escuche todos los días de mi boca. Pero a veces tenemos, ¿no?, frasecitas armadas. Lo triste es cuando la relación con Dios es en base a frases armadas. Todos los días no estás igual, ¿o sí? ¿Se imagina a aquellos que están casados, felizmente casados, que su esposa, su esposo todos los días le diga lo mismo? Hola querida, ¿cómo estás? Buenos días. Chau, hasta luego. ¿No? ¿Qué cocinaste? ¿A qué hora venís? ¿No? Y todos los días se repitan las mismas palabras. Es un robot, no es una persona. Nosotros tenemos que tener una vida de oración dinámica, viva, actual. Si un día te levantás mal, no le pongas carita a Dios, porque voy a orar ahora. Y después seguí con... No. ¿Cómo te levantaste? Anda a orar. Pero no anda a orar para disfrazarle nada a Dios, que Dios ya lo sabe todo. Anda a orar y expresate, Señor, mirá con la cara que me estoy levantando hoy. Ayúdame. Mirá el día con el que arranqué. Algunos dicen el pie izquierdo, derecho, los dos pies, algunos de cabeza. Como sea que hayas amanecido, presentate a Dios sincero, como sos, como estás. Porque es la forma en la cual yo me relaciono con Él y Él puede ayudarme. Porque acordate que cada vez que nos acercamos a Dios, Dios, aparte de ser un Padre amoroso, es un alfarero. Y Dios no pierde tiempo con nosotros. Y a veces en el ministerio tomamos un poquito de eso en el ministerio. A veces uno como pastor está tan con la herramienta en la mano, a veces más con el martillo, ¿no? Y cada una cosa que pasa alrededor uno... No, así no. Pero está formando gente porque escucha cosas, sino continuamente, y uno se forma una mente que ya está pensando qué enseñar. Escucha algo y dice, eso no está bien. Uno está pendiente, ¿sí? ¿Se imaginan Dios? Dios sí que está pendiente de nosotros. Entonces cada vez que nosotros venimos a Dios, cada vez que nos abrimos y venimos en oración, el alfarero trabaja con nosotros, ¿no? Y Él no pierde tiempo, trabaja con nosotros, nos calma, nos llena de su presencia, nos da su palabra, bueno, nos deja impecable para el día. Y así en cada momento. La oración debe ser una oración como las que vemos en los salmos. Fíjense que David está tan dolido y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, mírame, Señor, saname, Señor, no, y ahí mirá cómo estoy llorando, mirá lo que le dice a Dios, Señor, ¿no ves que es un mar de lágrimas mi habitación? Señor, no, mírame los ojitos, estoy destruido, Señor. Sincero, una confesión, una vida sincera. Un hombre, tremendo hombre David, pero derramaba lágrimas y lloraba en la presencia del Señor. Esto es orar. Esto es empezar a poner las cosas en manos de Dios. La confesión, las preguntas. ¿No tiene preguntas a veces? Hágaselas a Dios. Si Él tiene todo conocimiento. Algunas cosas estará capacitado para escuchar su respuesta, otras no las entenderá. Pero ¿por qué no decirle, Señor? Vio que a veces hemos escuchado aquello de que a Dios no se le pregunta por qué, sino... algunos lo escucharon eso alguna vez, ¿no? Bueno, no sé. Pregúntele para qué y si a alguno le sale algún por qué, mándele también. No va a ofenderlo a Dios tampoco por eso. Pero cuando hay una sinceridad y a veces necesitamos ciertas respuestas, ¿por qué no preguntarle a Dios? ¿Por qué no venir a Dios con nuestros cuestionamientos desde una actitud sana? Y ahora vamos a ver de un corazón correcto. Pero esto es comenzar a poner las cosas en manos de Dios. Como soy, como estoy, como siento, en manos de Dios. Algunos hacen al revés. Con Dios se ponen una figurita y después todo esto se lo transmiten a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a otros. No, es al revés. Toda esa ensalada que a veces tenés, volcala en oración al que te comprende, al alfarero, al que te ama, al que sabe más allá de tus palabras, al que vos le decís una cosa y Dios ya sabe lo que querés decir, porque a veces le decimos cualquier cosa a Dios, pero Dios ya sabe, porque conoce, dice, las intenciones de nuestro corazón. Ahí tenemos que descargar nuestra vida. No con tu familia, no descargues ahí tu bronca. No, en Dios. En Dios. David se presenta ante Dios con esta situación. Otra cosa importante, fundamental, en la cual David
apela y es parte fundamental para que nuestros problemas sean puestos en manos de Dios. Es la misericordia de Dios. Leímos el 2 de Samuel 24:14 que David que dice, no, caigamos en manos de Dios, porque Él es un Dios misericordioso. Verso 2 que le dice David a Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia. Esto nos lleva rápidamente a pensar, bueno, al Nuevo Testamento nos lleva a nuestro clásico de nuestro amigo Bartimeo, ¿no? Ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. Y esto hizo que Jesús parara toda la comitiva, parara toda la multitud, se hiciera un revuelo bárbaro y Jesús dijera, llámenlo a este hombre. ¿Cuáles fueron las palabras de él? Jesús, hijo de David, ¿qué? Ten misericordia de mí. Porque cuando apelamos a las misericordias de Dios, estamos apelando a la esencia misma del Señor, que es la gracia, el amor manifiesto hacia aquellos que necesitamos, más allá de los merecimientos o más allá de nuestra justicia. Es la obra de Dios. A veces nos pasa inconscientemente que en vez de tener a Cristo como nuestro mediador, que es la expresión de su pura misericordia en la persona de Cristo, ponemos como mediadores nuestra justicia. ¿Cuántas veces le decimos a Dios que nos bendiga porque nos merecemos esa bendición? ¿Cuántas veces nos presentamos a Dios diciéndole, bueno, viste, yo hice lo que tenía que hacer, ahora, Señor, ¿no? Como si nosotros lo hubiéramos ganado de mano a Dios y me anticipé. Ahora Dios me debe a mí, ¿no? Porque yo hice. No, es la misericordia de Dios. Daniel ora y dice, Señor, no oramos apelando a nuestra justicia, oramos apelando a tus muchas misericordias. Tus muchas misericordias. Dios es grande en misericordia. David sabía que Él era grande en misericordia. ¿Y sabés lo que pasa cuando apelamos a las misericordias de Dios? Nos libramos de todos los conceptos humanos que puedan dar vuelta en nuestra cabeza. Si lo merecemos, no lo merecemos, nuestros argumentos. Nosotros pensamos a veces que nos tendría que hacer y a veces pensamos que no lo tendría que hacer. ¿No le ha pasado? ¿Y con esto qué Dios va? No, y con esto sí, con esto no. Y ponemos argumentos. Bueno, cuando apelamos a la misericordia de Dios, sacamos de la mesa todos los argumentos, tiramos un costado y le decimos, Señor, necesito tu intervención. No sé, no merezco, y tu palabra lo dice claramente. No sé ni dónde estoy parado, pero Señor, necesito tu ayuda. Por tus muchas misericordias, Señor, interviene en mi vida. David estaba en una situación crítica. David no sabía si ya había purgado sus deudas, sus pecados. David lo que sabía que estaba muy mal y que había un Dios misericordioso en el cual él había puesto su vida en sus manos y sabía que este Dios misericordioso iba a salir en su defensa, iba a ayudarlo y como efectivamente lo hizo. Tenemos que apelar a la misericordia de Dios y sacarnos de lado nuestros propios cuestionamientos de si merecemos o si no merecemos. Otra cosa importante es el corazón que presenta David. Salmo 51, 17, de hecho también un salmo de él, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Es interesante las palabras en el original porque habla de derrumbado, es decir, deshecho en la presencia de Dios. Corazón contrito y humillado, rendido total, un puré delante de Dios. Sin argumentos, sin nada. Señor, estoy como estoy y necesito tu ayuda. Y vengo delante de tu presencia. No tengo argumentos, no tengo justificativos, no tengo nada, Señor. Sos vos y yo y aquí estoy. David sabía que esta era la forma y así vino delante de Dios. Como estaba, de esta manera, y Dios es fiel. Y otra cosa también importante, y quizás va a sonar, ha salido un poquito de la escena, pero quiero que lo entendamos. Necesitamos aprender a conformarnos con el concepto general y dejarle los detalles a Dios. Esto nos va a ayudar a poner todo en sus manos. A veces nosotros queremos todos los detalles antes y hasta le hacemos el plan a Dios a veces, ¿no? Esto es muy común y lo hemos hablado muchas veces. Cuando le decimos a Dios cómo lo puede llegar a hacer. Le damos idea, ¿vio?
y le decimos cuándo, a quién tocar, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y le hacemos el plan. Nos quejamos de Naamán nosotros, pero somos unos re Naamán. Naamán, ¿se recuerda? Vino ante Eliseo y dijo, yo pensaba, saldrá por la puerta, levantará sus manos. Se había hecho toda la película. No sé dónde había visto esto Naamán, porque era la primera vez que venía a consultar a un profeta, pero se ve que en algún programita lo habría visto, visitando el Facebook. Y tenía su imagen de cómo sería esta escena. Y él se había planteado. Y como no fue como él quería, se enojó. Nosotros a veces con Dios venimos y queremos los detalles. David dice, gente, le dice al enemigo, huyan, Dios los va a avergonzar porque Dios me escuchó. Y Él va a actuar, Él me escuchó. Ya está. ¿Y qué va a hacer Dios? No sé los detalles. ¿Y cuándo lo va a hacer? No sé los tiempos. Pero si yo puse esto en manos de Dios, el titular ya lo tengo, el general ya lo sé. Dios va a obrar, Dios va a sacarme, Dios va a glorificarse, Él lo va a hacer, el titular lo tengo, el general lo conozco. Ahora los detalles se los dejo a Él, que es muy detallista mi Dios. Él sabe hacer las cosas con detalle. Si hay algo que nos enamora del Señor, son los detalles, ¿verdad? Decimos, mira, hasta cómo Dios se ocupa y pone todo, y a veces hasta los gustos que tenemos, y todo encaja y con detalle. Él es detallista y sabe cómo hacer las cosas. Aprendamos a entregarle el paquete a Dios y dejemos que los detalles los haga Él. Esto nos va a traer paz, esto nos va a traer confianza. Esto va a permitir que nosotros verdaderamente entreguemos nuestra causa a Dios, nuestro problema, nuestra necesidad. Cuando quiera venir el pensamiento y cómo y cuándo, no es lo mío, eso es de Dios. Lo mío es saber que Dios escuchó la voz de mi clamor. Él escuchó mis palabras, Él escuchó mis lágrimas. He podido realmente entregar mi problema y mi causa a Dios. Ahora lo que resta es esperar que la gloria de Dios se manifieste con detalles como Dios lo va a hacer, con precisión como Dios siempre lo hace. Dios es aquel que quiere hacerlo y todavía lo hace y lo quiere hacer entre nosotros. Esto no es una historia, esto no es una película de un David y que podemos verlo a la distancia. Esto es una realidad de hoy. Dios es el mismo. David, como nosotros, hombres vulnerables, débiles, con problemas, con necesidades. A veces la erramos, a veces equivocamos, a veces con aciertos, pero iguales. La gracia y la misericordia de Dios sigue siendo la misma. Y el secreto, el mismo. Nuestras vidas en las manos de Dios. Poner los problemas en las manos de Dios. Sigue siendo el mismo secreto. Por eso yo quiero invitarle a que lo hagamos en esta noche. Le voy a pedir a usted que está aquí, que pueda ponerse de pie, aquellos que están mirando la transmisión en su casa. Si quieren tomar un momento de oración va a ser muy útil, muy importante en esta noche. Porque quiero que podamos justamente hacer esto, practicar esto y poner nuestros problemas en manos de Dios. Si no hemos puesto nuestra vida en manos de Dios, y cuando hablo de nuestra vida en diferencia a lo cotidiano, es donde hemos establecido nuestro desarrollo de vida, nuestro todo. Es decir, David había puesto su vida en las manos de Dios. ¿Qué significaba? Fuera bien, fuera mal, cuando pecaba, cuando acertaba, cuando era el enemigo, cuando eran las consecuencias de su pecado, cuando pasara lo que pasara, su vida estaba en manos de Dios. Eso es que cuando nuestra vida está puesta en las manos de Dios. Pero después tenemos el diario vivir, con los problemas cotidianos, las situaciones que nos sorprenden, las cosas que vienen, que suceden, que nos desbordan por momentos. También tenemos que aprender a todas estas cosas, ponerlas en manos de Dios. Por eso yo quiero animarle en esta noche a que pueda practicar la palabra y pueda practicar esto de poner su vida en manos de Dios. Practique esto. Hemos visto algunos puntos importantes: la sinceridad, una oración sincera, apelar a su misericordia, con humildad.
recibiendo y quedándonos con el titular. Dios lo va a hacer. No quiero ni pensar cómo. Mire, seguramente ha vivido o está viviendo quizás alguien esas situaciones donde si queremos pensarla, la solución, porque si movemos esta pieza se cae aquello y si movemos lo otro se cae lo otro, y todo pareciera estar enredado una cosa con la otra y pareciera indescifrable. Con más razón, confiemos en el Señor. No lo pienses mucho. Confiáselo a Dios, ponelo en sus manos. No lo pienses mucho. Te vas a enredar con tus propios pensamientos y lo único que harás será seguir reteniendo el problema para no encontrarle solución. Entregalo en manos de Dios. Entregalo. David tuvo que entregar una situación muy crítica. Y perdón que vuelva a insistir con esto, pero David estaba enfermo, físicamente enfermo. Se sentía morir. Sentía que todo estaba mal a su alrededor. Se sentía aún su alma turbada. Y está bien asociado a las palabras que va a usar en Juan cuando dice que Jesús estaba su alma turbada cuando iba camino a la crucifixión. Así se sentía David, turbado interiormente. Pero todo esto tan crítico, David supo ponerlo en manos de Dios. Y cuando lo logró dijo: Dios me ha oído. Él ha recibido mi oración. Y esto trajo un alivio, trajo una fortaleza, trajo una esperanza, trajo un gozo. En esta noche Dios quiere que salgas de su casa con ese gozo, con esa esperanza, con ese renuevo. Que Dios te escuchó, que pudiste en esta noche entregar tu carga y que ya está, Él la tomó. Los detalles son cuestiones de Dios ahora y Él va a cumplir en su debido tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú estás en medio nuestro. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por oír nuestro clamor, nuestras oraciones, por oír nuestras lágrimas, por ver nuestras debilidades, por vernos en medio de nuestras aflicciones. Gracias. Gracias por entendernos. Gracias por conocernos. Gracias, Señor. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Y de cuánto ánimo, de cuánta esperanza, de cuánto gozo es oír tu voz, como en esta noche tú lo has permitido. Te damos gracias, Señor, por este momento extraordinario, maravilloso. Disfrutamos tu presencia, disfrutamos tu palabra. Pero, Señor, queremos en esta noche poner en tus manos todas nuestras aflicciones, poner en tus manos todas nuestras necesidades, poner en tus manos nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros proyectos, poner en tus manos todo aquello que preocupa, poner en tus manos todo aquello que hasta aquí nos ha quizás causado hasta daño, como David se sentía, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Padre, tú conoces a aquellos que en esta noche, aquí en tu casa o aún allí desde la virtualidad, en sus casas, en algún lugar, viendo esta transmisión. Tú conoces a aquellos que vienen cargando con problemas, crisis, sufrimientos, y no de un día o dos, de mucho tiempo. Y quizás más de una vez ha estado, como en las palabras de David: ¿hasta cuándo, Señor? Pero, Padre, todavía no han tomado ese paso de confianza, de poder entregar y poner en tus manos ese problema, esas ansiedades, esas dificultades, ese sufrimiento. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido por ellos. Señor, oro en esta noche que tú les ayudes, que tu misericordia sea sobre cada una de sus vidas, y que tomándose de tu palabra, practicando tu palabra, ellos puedan en esta noche poner todos esos problemas en tus manos, puedan poner esas ansiedades en tus manos, puedan poner aún sus proyectos en tus manos, puedan poner su pasado como su presente y su futuro en tus manos.
Señor, porque vemos en tu palabra que no hay un lugar más seguro, más precioso que ser y ponernos en tus manos. Señor, lugar de oportunidades permanentes, de restauración permanente. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido en esta noche que tu gracia sea sobre cada vida. Y que, Señor, hoy haya vidas que puedan entregar todas esas cargas delante de tu presencia y puedan recibir la convicción que recibió David, diciendo: Dios me ha oído, Él ha recibido mis palabras. Señor, que esa convicción esté en el corazón de cada uno y pueda tener la paz, pueda tener el gozo de saber que ahora esa situación está en tus manos. Y hay respuesta, y habrá una intervención divina, y tú te glorificarás como siempre lo haces, y obrarás milagros, y obrarás sanidades, y obrarás restauración en la familia, y te glorificarás en la economía, y obrarás en todos los aspectos, con detalle, como solamente tú lo puedes hacer. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche tu presencia sea sobre cada vida, Señor, sobre cada vida que está recibiendo esta palabra, que está orando en esta noche, que está entregando y rindiendo todo delante de tu presencia. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta maravillosa noche, en esta maravillosa reunión. Te damos toda la gloria a ti, Señor, toda la alabanza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.